antes de continuar te cuento que aquí teníamos 100 gramos, ¿sí? Yo lo separé, puse 2 hebras juntas y ovillé aquí 50 y por aquí 50. Comenzamos a tejer la parte del cuerpo, que será igual en la delantera y en la espalda, solo que aquí en la delantera le vamos a cerrar y hacer disminuciones para el escote. Y comenzamos aquí con 9 puntos derechos, pero el primero lo vamos a tejer como un revés. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y aquí vamos a hacer un punto de revés. Estos 9 puntos y el punto de revés también lo vamos a tejer aquí al final, ¿sí? Contamos 9 puntos derechos, un punto de revés, y los 29 puntos que tenemos en la parte central los vamos a tejer con un tipo de punto inglés. Para ello comenzamos así: 3 puntos derechos al inicio, luego del punto de revés, 1, 2 y 3, y un punto de revés. Luego de estos 9 puntos derechos y un punto de revés, colocamos aquí arriba una marquita y vamos a hacer la secuencia para el punto inglés en la parte central de nuestro chaleco, y se compone de un punto revés y 3 puntos derechos. Un punto revés y 3 puntos derechos, así hasta completar 29 puntos centrales. Una vez que completemos esa cantidad, vamos a tener un punto revés y 9 puntos derechos. Los voy a completar. Aquí tenemos 3 derechos, revés, colocamos aquí nuestra marquita, ¿sí? Y vamos a tejer otro punto de revés y 9 puntos derechos. Este sentido de los puntos lo vamos a hacer, lo vamos a repetir en cada una de las hileras del derecho o hileras impares. Bien, es decir, que cada vez que nos encontremos aquí, tejemos 9 puntos derechos, un punto revés, un punto revés, 3 puntos derechos y así. Y ahora vamos a dar vuelta el tejido para comenzar con la siguiente hilera. Y aquí del lado del revés vamos a tejer 9 puntos de revés y un punto derecho. Pero el primero lo vamos a tejer derecho porque está en la orilla. Se me terminó la batería y mientras se cargaba me puse a pintar y me manché la remera azul, por eso me tuve que cambiar. Pero estamos aquí y continuamos. Aquí tenemos 1 y vamos a completar 9 puntos. Y ahora un punto derecho. Tenemos la marquita, vamos a colocar esta marquita aquí y ahora tejemos en punto inglés estos 29 puntitos que tenemos aquí. Y para saber cómo hacerlo, independientemente de la cantidad de puntos que tengas
y como hayas comenzado, vamos a buscar los que sean puntos derechos. Aquí tenemos un punto derecho, 3 puntos revés hacia aquí, 3 puntos revés hacia este lado, y acá hay un punto derecho al inicio. Lo que tenemos que hacer es tejer de un lado y del otro de este punto derecho también puntos derechos. Tenemos que tener 3, ¿sí? 1, 2 y 3. Y el siguiente será un punto revés. Y si lo giramos, ese punto revés es el punto central del lado del derecho de nuestro proyecto. Es el punto central de esos 3 que tejemos aquí. Entonces estamos aquí, este será un revés, 3 derechos, un revés, y aquí al inicio tenemos que tejer solo 2 derechos. Este, el primero, y el segundo, y lo vamos a tejer. 1, 2 derechos y un punto revés. Y aquí tenemos el derecho en el medio, pues tejemos 1, 2 y 3, así. Y continuamos con un revés y 3 derechos. Y aquí vamos a terminar con un punto de revés y 2 puntos tejidos al derecho. Y vamos a pasar la marquita, la ponemos aquí. Ahí. Y tejemos un punto derecho luego de esa marquita y 9 puntos de revés. Y hasta aquí tenemos planteada la segunda hilera con 9 puntos, un punto de separación, 29 puntos de inglés, un punto de separación y 9 puntos de revés. Vamos a dar vuelta al tejido y así vamos a continuar siempre repitiendo la hilera 1 y 2 luego de terminar con el elástico. Aquí vamos, este primer punto revés y los siguientes 8, en total contamos 9, ¿sí? Con este. Nueve, ahí. Un puntito de revés, pasamos la marquita para allá, ahí, y aquí vamos a tejer un punto revés, ¿sí? Y fíjense que acá vamos a tejer 3 puntos derechos, ¿sí? Este que está al revés y este también. 1, 2 y 3.
lo tomamos ahí. Y el punto de revés. Continuamos tejiendo hasta completar esos 29 puntos centrales, ¿sí? Y aquí finalizamos con 3 puntos tejidos al derecho y un punto de revés. Vamos a pasar la marquita para acá, para este lado, así, ahí. Y aquí tejemos un punto de revés y 9 puntos derechos para ir formando el jersey. Y así lo vemos del lado del derecho de nuestro chaleco en este caso. El jersey, el punto revés de separación aquí y el punto inglés. Van a repetir esas 2 hileras, la 1 del derecho y la 2 del lado del revés, y les voy a mostrar ahora, voy a adelantar un poquito para mostrarles cómo va quedando. Y ya les doy la altura que tienen que tejer para este chaleco. Y aprovecho para irles mostrando, si bien en el gráfico queda claro, el ancho sin estirar nada. Acá tenemos 26 centímetros de ancho. Ahí. Aquí estoy para comenzar la hilera número 4 del lado del revés, porque la marquita está aquí, y quiero mostrarte que ya se nota muy bien donde tenemos ese punto derecho central de esos 3 que tenemos que tejer. 3 derechos y un revés. Y vamos a ir ahí para tejer un poco esta hilera y poder mostrarte un poquito más. El primer punto revés lo tejemos derecho y estos siguientes todos de revés. Ahí están los 9 puntos de revés, un derecho de separación, corremos la marquita y aquí vamos a tejer, en este caso, 2 derechos porque tenemos este aquí en la orilla que es el central. 1, 2 y un punto de revés. Y aquí se nota muy bien. 1, 2 y 3 derechos. Esto es importante porque siempre vas a buscar el punto derecho central. Y a partir de ahí te guías para continuar.
y aquí nos encontramos con los dos últimos puntos que tejemos derechos. Pasamos la marquita por aquí y tejemos un punto derecho y 9 puntos de revés para completar esta que es la hilera número 4. Y ya te digo cuántas hileras tenés que tejer aproximadamente. Hasta aquí he avanzado y tejí unas 44 hileras hacia arriba, lo que equivalen a unos 20 centímetros de alto desde el borde inferior. Y vamos a comenzar aquí para formar la sisa.